Hola, bienvenidos a México Financial Post y esta es una entrevista con el doctor Jorge en el cual estaremos eh, dando a conocer diferentes temas científicos muy concretos en su área, en su especialidad. Y pues bueno, doctor Jorge. Mucho gusto, Ian. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero quería yo saber, porque usted fue mi maestro de matemáticas, veo que da muchos temas muy divertidos, hace las matemáticas divertidas, las hace específicas para la vida actual. ¿No ves que hay muchos temas hoy en día de que nada, las matemáticas nunca las voy a ver? Y temas de más que los jóvenes hoy las matemáticas les aburre, les dicen, ah, ¿para qué? Yo nunca voy a ver las ecuaciones ni nada en la vida diaria. Y pues este sería un video en el cual explicaremos un poco más o menos a detalle. Una de las cosas que me llama mucho la atención sobre la realidad en la que vivimos es cómo se comporta. Los modelos matemáticos son hipótesis que nos ayudan a explicar los fenómenos que observamos. El método científico se basa en eso. La primera parte o el primer punto es la observación. En la vida existen diferentes tipos de fenómenos. Algunos son dinámicos, algunos son estáticos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando un modelo o un proceso es estático, ese no varía conforme pasa el tiempo, se mantiene así, por eso se llama estático. Cuando cambia conforme pasa el tiempo, se llama dinámico. Todos los procesos son dinámicos, siempre hay un cambio, el tiempo hace que cambien las cosas. Dice el dicho, ¿no? Dios perdona, pero el tiempo no. Entonces, por eso es que observamos esos cambios. Para modelar un proceso estático se utiliza algo que son ecuaciones algebraicas. Por eso la insistencia en la escuela de enseñarte álgebra. Desde básico. Desde básico, desde la aritmética y demás. Conforme vas avanzando en los estudios, para poder analizar los procesos dinámicos hay que utilizar otras herramientas matemáticas. Una de ellas es el cálculo diferencial e integral, desarrollados por los conocidos y famosos Isaac Newton y Guillermo Leibniz. Esto del cálculo diferencial e integral nos lleva a otro tipo de construcciones, que son las ecuaciones diferenciales. Hay que recordar que una ecuación es una igualdad. La única diferencia entre una ecuación algebraica y una ecuación diferencial es que aparecen las derivadas. Entonces, en una ecuación algebraica, tú vas a resolver y vas a encontrar una variable. Esa va a ser tu solución. O una colección de variables, si es un sistema de ecuaciones algebraicas. En cambio, en las ecuaciones diferenciales ya se extiende un poco más. Ya la solución no es una variable, es una función. Entonces, todo está construido en función de las funciones. ¿Por qué? Porque por definición, una función es una regla de correspondencia. Tienes un conjunto llamado dominio y uno llamado codominio. De tal forma que a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno del codominio. ¿Y eso para qué sirve, no? O sea, esa es la gran pregunta. Bueno, y nos lo hacen aprender, pero ¿para qué sirve? Porque si nosotros tenemos un fenómeno físico, debemos de caracterizarlo mediante funciones. ¿Por qué? Porque el tiempo va a ser tu variable independiente. Ahí está el dominio de esa función. Y en la variable dependiente pues va a estar el fenómeno. A eso se le llama señal. Una señal es una función que depende del tiempo. Si esta no fuera una función, habría dos acontecimientos en un mismo instante de tiempo. Entonces, ¿cuál tomamos? ¿Cuál es el bueno? No sabemos. Entonces, al tener esas incertidumbres, pues no podemos estimar nada, ¿no? Finalmente, los modelos matemáticos, una de sus funciones es para poder predecir qué es lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? La Eso estadística. Por ejemplo, la estadística. Hablando de la estadística, hay dos tipos de procesos. Unos se llaman determinísticos y otros se llaman estocásticos. De manera general, el proceso determinístico es, yo tengo un modelo
resuelvo la ecuación diferencial, por ejemplo, y voy a saber qué va a ocurrir en el fenómeno conforme pase el tiempo. Eso es lo que hace el sistema determinístico. El estocástico introduce, como dice su nombre, procesos estadísticos o probabilísticos, que pues son más difíciles de manejar, ¿no? Porque entonces estamos dependiendo de variables aleatorias que no podemos controlar. Hablando de eso, en general, todos los procesos son procesos no lineales. ¿Qué quiere decir esto de los procesos no lineales? Pues que no satisfacen dos propiedades básicas, que son homogeneidad y superposición. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Pues que si nosotros modificamos las entradas, nosotros podemos saber cómo se van a modificar las salidas. Recuerda que una función es como una cajita, ¿no? Sí. Entra algo, la cajita como una impresora. La impresora tiene la tinta y saca la impresión. Eso es la función. Metes la hoja en blanco, la tinta hace su trabajo y pues saca la hoja impresa. Así es una función. Cuando nosotros tenemos modelos lineales, pues sabemos qué va a pasar cuando se modifican las entradas, qué va a ocurrir a la salida. Eso es fácil de determinar. Pero cuando son no lineales, ahí hay un problema. Si cambian las condiciones de entrada, no sabes qué va a pasar a la salida. Existen varios fenómenos con los sistemas no lineales, que son, uno de ellos es escape en tiempo finito. ¿Qué quiere decir el escape en tiempo infinito? Imagínate una olla express. Ese es un sistema no lineal. Imagínate que estás hirviendo lentejas, te quieres preparar un caldito de lentejas, pero ahí viene la no linealidad. Por alguna razón que no sabemos explicar del universo, una lenteja tapa la campana de la olla express. Entonces, la presión en la olla express se sigue acumulando, porque pues mientras no apagues la fuente de calor, pues esa va a seguir ahí comprimiéndose todo el material, ¿no? Entonces no tiene un escape. ¿Qué va a pasar? ¿Qué te imaginas que va a pasar si la lenteja tapa la campana? Ya no va a salir el aire. ¿Y qué va a pasar si sigue aumentando la presión? Va a explotar. Explota. Ese es un ejemplo de escape en tiempo finito. O sea, algo que hace que el modelo cambie tan abruptamente en un instante de tiempo acotado. O sea, en una hora va a explotar, que es lo que pasa a veces en las cocinas, ¿no? Que explotan las ollas de frijoles. ¿Por qué? Porque son sistemas no lineales. Otra de las características de los sistemas no lineales es el caos. El caos, hay una teoría muy amplia, no nos daría tiempo de extendernos tanto, pero su aportación, su primera, digamos, introducción a todo esto llamado teoría del caos fue debida a Poincaré. Poincaré trataba de resolver un problema muy conocido, que es el problema de los tres cuerpos, y publicó su artículo y encontró un error. Entonces, siendo Poincaré un matemático pues muy riguroso, no podía mandar un artículo así. De hecho, él tiene libros de la filosofía de la ciencia. Él amaba mucho esta ciencia. Y tenía tanto prestigio que incluso hay fotos donde se le ve platicando con Marie Curie, con Albert Einstein y demás. O sea, él era de ese núcleo, círculo, ¿no? De ese círculo de científicos, grandes científicos. Poincaré, pues, aparte de ser matemático, era ingeniero, trabajó en la minería y demás. Uno de los grandes, ¿no? Entonces, el caos, cuando se explica esa teoría de caos, no se explica desde un punto de vista estocástico, no, es determinístico. La teoría del caos se explica desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque tú necesitas tener el modelo matemático. Cuando los sistemas son no lineales, pues hay que considerar muchas variables. El cuerpo humano, por ejemplo, es un sistema ampliamente no lineal. Vamos a explicar esto de la no linealidad. Otra, a grosso modo, ¿no? Otra de las características, permíteme decírtelo, es que los sistemas no lineales
tienen múltiples puntos de equilibrio. Los sistemas lineales tienen un solo punto de equilibrio, que es el punto de equilibrio cero. Pero los no lineales tienen múltiples puntos de equilibrio. Vamos a explicarlo con un ejemplo simple, el cáncer. Hay modelos matemáticos no lineales que tratan de explicar el cáncer. No lineales, ¿por qué? Porque existen múltiples puntos de equilibrio. Nuestro cuerpo trata de estar en un equilibrio, en el punto de equilibrio cero. En temperatura y en todo. En temperatura, irrigación de la sangre, frecuencia cardíaca, movimientos intestinales, demás, etcétera, respiración. El problema con el cáncer, no soy experto, tampoco soy médico, ¿no? El cáncer lo que hace, nuestro cuerpo siempre está generando células nuevas, ¿no? Siempre se están reproduciendo las células. Entonces llegan otro tipo de células especializadas que matan esas células. Así es el proceso. Entonces siempre está en equilibrio. Sí. Cuando ese punto de equilibrio estable, es un punto de equilibrio estable. Hablar de estabilidad también es otra historia. O sea, todos estos términos pues son un campo de conocimiento muy amplio, ¿no? Bueno, entonces cuando se pasa a otro punto de equilibrio que no es estable, entonces ¿qué ocurre en el cuerpo? Se empiezan a reproducir las células muy rápido, muy rápido, muy rápido. Entonces las otras células especializadas que las matan no alcanzan a matarlas pues lo suficientemente rápido. ¿Y qué pasa? Pues entonces aparecen tumores. Y eso pues ya genera otro tipo de alteraciones en el organismo. ¿Por qué? Porque pasaste de un punto de equilibrio estable a un punto de equilibrio inestable, porque el cuerpo es no lineal. Eso pasa con otros procesos, ¿no? Enfermedades autoinmunes o demás, que ya hay modelos que la comunidad trata de explicar esos fenómenos pues a partir de modelos matemáticos. Bueno, regresando con el caos, que es una de las características de los sistemas no lineales. Algo que descubrió Poincaré en su trabajo fue que si tú modificas las condiciones iniciales, todo el sistema cambia, todo el sistema puede cambiar, por muy mínima que sea el ajuste, el cambio en las condiciones iniciales. Por ejemplo, hay una referencia, ¿no? Que el aleteo de una mariposa puede generar un ciclón en otro lado del planeta. Sí, es posible, porque son sistemas no lineales. Un pequeño cambio en las condiciones iniciales puede hacer que toda la planta se inestabilice. En este caso, un ejemplo de que se inestabilice, pues es que crea un ciclón, ¿no? Eso es lo que pasa. Todo esto, toda esta naturaleza de los sistemas no lineales y el caos, pues se presenta no solo en las ciencias naturales, también en las ciencias sociales. Por ejemplo, en la economía, en la educación. Actualmente estoy realizando estudios en educación y pues un pequeño cambio puede hacer que todo el sistema educativo colapse, por ejemplo, ¿no? O que mejore, no lo sabemos. Entonces, siempre hay que pensar positivo, que va a mejorar, pero finalmente son procesos no lineales. Siempre hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Que por más que los queramos idealizar, ¿y de dónde viene eso de idealizar? Pues de la cabeza, ¿no? De la idea, es una idea que tenemos. Pues la realidad nos puede sorprender. Es muy interesante estos temas porque también hay muchas series de televisión que lo llegan como a explicar, pero más de pasadita y no específicamente como a temas de la vida actual y a la vida diaria. Entonces, pues sí, son muy interesantes. Por eso es importante estar informados, por eso es importante leer. No hay que quedarnos con lo primero que nos dicen. Hay mucha literatura científica que es para el público en general. Yo recuerdo que cuando iba en cuarto semestre, mi profesor de física, precisamente, me prestó un librito de la editorial Mir de Moscú. Ese librito se llama Enigmas del micromundo. Y por eso es que yo me enamoré de la ciencia, por eso es que decidí dedicar mi vida a la investigación, por ese librito. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues hay que leer. Mientras más leamos, más vamos a maravillarnos con lo que nos presenta la naturaleza. Finalmente, el conocimiento es para eso, para hacernos libres y hacernos felices.
Eso es una gran frase. Bueno, algunos libros que quiera, comentó de unos de Poincaré, algunos libros que quiera recomendar a los jóvenes de hoy. La literatura de Isaac Asimov es muy, muy bonita, es muy buena, muy interesante. Te ayuda a usar tu imaginación. Los libros de Julio Verne. Los libros de Julio Verne son clásicos. Bueno. Esos también ayudan mucho. Y más ahora que tenemos el Internet. Por ejemplo, en los libros de Julio Verne te detallan zonas geográficas específicas. Pues vas a la Wikipedia y ves las imágenes, ¿no? Entonces eso enriquece la lectura, es una lectura de calidad. Sí, los puedes encontrar en internet a bajo costo y pues es importante. Sí, y son pues ya prácticamente de dominio público, Sí. ¿no? Algo. Bueno, y ¿cómo aplicaría usted la teoría de juegos en la economía en sí? O en general, Ah, ¿no? sí. Bueno, primero hay que tener un modelo, o sea, hay que hacer una caracterización de lo que queramos estudiar, si es un proceso social, si es un proceso económico, etc. Una vez teniendo el modelo, hay que ver los jugadores que van a participar, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Hay que definir los incentivos, qué es lo que queremos minimizar para el caso de juegos dinámicos. Bueno, ¿de qué trata esto de la teoría de juegos? Pues lo que hay que hacer es, bueno, hay diferentes, digamos, enfoques de la teoría de juegos. Uno es, hay enfoque cooperativo, no cooperativo. Pero vamos a hablar de esto. Imaginemos que quiero formar una empresa. Entonces tengo a varios colaboradores. La idea de la teoría de juegos es que me ayuden a mí a formar mi empresa y que yo ayude a esos colaboradores a formar la suya para llegar a un equilibrio. Eso sería, por ejemplo, una aplicación, pero necesitamos el modelo y demás. Por ejemplo, en la escuela, ¿no? A la hora de estudiar. Yo te voy a ayudar a estudiar a ti con lo que yo soy bueno, que quizá tú tengas algún problema, ¿no? En matemáticas, por ejemplo. Pero pues yo no soy muy bueno en gramática, yo no te hago un ensayo, ¿no? Ni de chiste, ¿no? Entonces tú me vas a ayudar a mí, no me vas a pasar la tarea, ¿eh? No estoy diciendo eso. Tú me vas a dar pues tu esquema de pensamiento o me vas a compartir tu esquema de pensamiento para que yo pueda hacer mi ensayo, ¿no? O sea, ahí ponle las comas o léete este libro, ¿no? Yo aprendí con este libro. O en la rama del inglés, no sé. Entonces, ahí ya estamos haciendo un tipo de juego, ¿no? Cooperativo. Yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí. Y llegamos a un equilibrio. ¿Cuál sería el equilibrio? Pues que los dos pasemos nuestras materias, ¿no? Con buenas calificaciones, 9, 10. Eso sería, pues de manera general, un ejemplo de cómo se podría aplicar la teoría de juegos. Claro, esto es más profundo, ¿no? Hay que ver esas ecuaciones, ¿no? Esas molestas ecuaciones que, Sí, que siempre están presentes. Sin embargo, pues es una manera de cuantificar nuestros resultados. Para eso sirven una de las aplicaciones de las matemáticas es eso, ¿no? O sea, te digo, sí es mejor o peor, sí, pero pues no lo puedo ver, ¿no? O sea, necesitamos cuantificarlo. Y pues, ¿qué estudian las matemáticas? Los números. Todo ese dolor de cabeza llamado matemáticas, nada más es para explicar eso, los números. Los números. Son extensísimas las matemáticas, números infinitos y demás. Sí, claro, o sea, los números, pues hay diferentes conjuntos de números, ¿no? Como los vemos en la escuela. Los naturales, enteros, racionales, irracionales, reales, complejos, ¿no? Y demás. Incluso hay más extensiones de números. Pero esto de los números, pues una aplicación es cuantificar, ¿no? Y todo puede ser cuantificable. O sea, incluso hay artículos serios de la teoría del amor, por ejemplo, ¿no? Hay estudios serios sobre, bueno, ya en la sociedad incluso hay test especiales me parece, de espiritualidad, ¿no?
O sea que le estamos dando un número a algo que pues en esencia quizá no se puede medir. ¿Por qué? Porque necesitamos comparar. Eso es lo que nuestra mente busca, ¿no? Comparar cuál es mejor o peor, dependiendo del contexto, pero mediante algo que nos lo diga de manera objetiva. ¿Algo más que quieras agregar? Pues quería también comentar de la teoría de juegos, eso, cómo, o sea, ya lo explicó a lo que se lleva tal cual a la vida diaria, pero un poco más a fondo, así de otro, ¿cómo decirlo? Como ¿Explicarlo un poco más? Ajá. Bueno, la teoría de juegos tiene digamos, dos vertientes, dos ramas. Teoría de juegos estática, teoría de juegos dinámica. La teoría de juegos estática, pues habíamos comentado que los procesos estáticos son aquellos que no cambian, no se modifican conforme pasa el tiempo. Los procesos dinámicos, sí, hay un cambio conforme pasa el tiempo. Entonces hay que ver cuál es ese cambio, esa razón de cambio, pues mediante derivadas. Para poder estudiar la teoría de juegos dinámicos, primero hay que estudiar algo que se llama control óptimo. El control óptimo lo que trata de hacer es, dado un sistema ya caracterizado, tratar de minimizar un índice de desempeño. Entonces, en la teoría de juegos dinámicos, no solo ahí ya no son índices de desempeño, son incentivos. Entonces, lo que vamos a tratar es de minimizar esos incentivos. En teoría de juegos hay algunos términos como son el equilibrio de Nash o el equilibrio de Stackelberg. Entonces, mediante la solución de las ecuaciones tratamos de llegar a esos equilibrios. Una de las ecuaciones que a veces cuesta mucho trabajo de resolver son las ecuaciones del tipo de Riccati. Una vez resolviendo el problema del control óptimo aparecen ese tipo de ecuaciones. Cuando en teoría de control óptimo, cuando el índice de desempeño es de tiempo finito, aparece algo que es una ecuación diferencial del tipo de Riccati. Cuando nosotros analizamos procesos de manera más general, pues esto ya no es escalar, ya son vectores, son un montón, imagínate un montón de ecuaciones diferenciales, ¿no? Si resolver una es un problema, resolver muchas es un problema mayor. Difícil de resolver porque la ecuación diferencial de Riccati es no lineal, entonces resolverlas cuesta mucho trabajo. A veces pues no se encuentran, ¿no?, de manera algebraica, entonces hay que utilizar métodos numéricos. Una forma más sencilla de abordarlo es cuando analizamos los problemas de tiempo infinito. ¿Por qué? Hablar del infinito, o sea, es algo muy amplio, también hay que tener cuidado, ¿no? Sí, es un tema extensísimo. Pero cuando resolvemos las ecuaciones, aparece una ecuación del tipo de Riccati, pero es algebraica. Entonces esas ya son más fáciles de resolver, a tener que resolver una ecuación diferencial. Entonces en eso pues se resume de manera general cuál es la diferencia entre teoría de juegos estáticos y teoría de juegos dinámicos. La teoría de juegos estáticos pues no hay que lidiar con la cambio en el tiempo, ¿no?, del proceso. En los juegos dinámicos sí hay que introducir teoría de control óptimo y hay que resolver ecuaciones del tipo de Riccati, que ese es el gran reto, ¿no? No, pues muy, muy interesantes estos temas y pues bueno, esto nos queda como un aprendizaje, ¿no? Que no nada más tenemos que quedarnos con la información que nos dan, sino también investigar más a fondo y no el primer link que ves en internet y ya con eso me quedo, no, también hay que investigar y informarse. Leer y poner en duda, ¿no?, incluso la información que tenemos en la mano, ¿no? Ajá. Era una de las características de los científicos antiguos. Me voy a citar a Descartes, ¿no?, que pues es el padre del método científico. Él siempre ponía en duda toda la información que tenía la ponía en duda y trataba de
corroborar que fuera cierta. Pero claro, esto necesita tiempo, ¿no? O sea, tienes que invertir horas de TikTok en leer, ¿no? Por ejemplo, horas de YouTube, de Facebook. Entonces, pues sí es una inversión, pero a largo plazo la realidad se ve diferente. No va a ser la misma visión que tienes antes de leer que después de leer el libro. Mis profesores, yo los respeto y los estimo mucho. ¿Por qué? Porque ellos me enseñaron el paisaje, pero no me dijeron a dónde mirar. Entonces yo creo que un buen profesor hace eso, ¿no? Te muestra el escenario, pero pues tú tienes que elegir a dónde ver. Y a veces el camino, pues, parecería que es un sendero de espinas, ¿no? Pero hay que ver un poco más allá, no hay que enfocarnos en el árbol, hay que ver el bosque, tratar de ver el bosque, ¿no? El bosque completo, que es más amplio. Y a veces esas cualidades, pues, no las desarrollamos precisamente porque pues dejamos de lado la lectura. Bueno, pues esto sería todo. Gracias por asistir, estar aquí, platicar un poco de temas científicos. Y nada, gracias. Muchas gracias por la invitación. Espero vernos pronto ya.